Buenas tardes, soy el doctor Marcelo Milano y hoy nos toca ver farmacología de la insuficiencia cardíaca. Bien, como en cada clase haremos un pequeño repaso fisiológico y sobre todo fisiopatológico para que una vez abordada la enfermedad podamos entender las herramientas terapéuticas que tenemos, dónde funcionan y qué valor tiene cada una de ellas. Bien, y para comenzar entonces vamos a ver más adelante cuando definamos insuficiencia cardíaca, tiene que ver con un estado donde está alterada la función cardíaca de manera tal que no puede cumplimentar con los requerimientos que le impone el organismo, ya sea en forma absoluta o relativa. Y eso va a depender de un deterioro de la función ventricular. Y la función ventricular fisiológicamente, como recordamos, depende básicamente de cuatro factores que regulan el volumen minuto: la precarga, la poscarga y la contractilidad, la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Estos tres factores van a determinar el volumen sistólico, volumen de eyección, es decir, la cantidad de sangre que el corazón eyecta en cada latido. Y si a esto sumamos la frecuencia cardíaca, tendremos entonces conformado lo que se conoce como gasto cardíaco o volumen minuto. Como dijimos, la contractilidad es la fuerza que desarrolla el corazón, el inotropismo, al contraerse, y está determinado por la concentración de un ion muy importante a nivel intracelular, que es el calcio. Está determinado entonces por la concentración de calcio intracelular libre durante la sístole a nivel de las proteínas contráctiles, porque el corazón, el músculo cardíaco, justamente no deja de ser un músculo. La precarga, por su parte, tiene que ver con la presión de fin de diástole o presión telediastólica que alcanza el ventrículo izquierdo. Esa presión va a distender la pared en función del volumen de sangre que esté dentro del ventrículo al final de la diástole, justo antes de que el corazón se contraiga. La precarga a su vez depende de varios factores, va a depender de, por ejemplo, la volemia, del retorno venoso, de la distensibilidad ventricular y obviamente del cebado auricular, de la contracción auricular al llenado ventricular. Pero lo importante es entonces que la precarga puede analogarse con la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo que distiende la pared del ventrículo cuando finaliza la diástole, ¿no? Justo en el momento antes de la sístole. Y por su parte, la poscarga es la fuerza que tiene que hacer el ventrículo, la fuerza contra la que se contrae el ventrículo, y equivale a la tensión o fuerza que desarrollan los ventrículos para abrir, ¿qué cosa? Las válvulas sigmoides y poder enviar la sangre a la aorta y a las arterias pulmonares. Equivale principalmente a las resistencias vasculares periféricas, ¿no? Pero también al tamaño del ventrículo. Lo importante de todo esto es que cualquiera de estos factores que aumenten precarga, poscarga, contractilidad o incluso frecuencia cardíaca, va a aumentar el trabajo cardíaco y por consiguiente va a aumentar el consumo de oxígeno del corazón. Y si nosotros ahora representamos en un gráfico los valores de la precarga y del volumen sistólico, obtenemos lo que se llama la curva de función ventricular. Fíjense en el grafiquito de la derecha, tenemos el volumen minuto, y en el eje de las abscisas tenemos la precarga. Si nosotros miramos estas curvas, vamos a ver que en el corazón normal, que es la curva que está más arriba, de color rojo, que dice normal, alcanzamos con distintos cambios en el valor de precarga, valores mayores en el volumen minuto. ¿Por qué? Porque va a aumentar la eyección de la cantidad de sangre que hace el ventrículo. En un miocardio normal, la precarga determina los cambios de volumen minuto y pequeñas modificaciones de la precarga producen grandes o importantes variaciones del volumen minuto.
Fíjense cómo esto en la insuficiencia cardíaca leve o grave no pasa. La precarga puede aumentar de manera importante, pero los cambios en el incremento del volumen minuto son mucho menores. Si pensamos ahora en términos de poscarga, el aumento de la resistencia periférica total, que tenía que ver básicamente con la poscarga, y que es la vía final común de varios mecanismos compensadores en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón trata de mantener la tensión arterial, la TA, para mantener la perfusión tisular. Se logra este aumento de la presión arterial, pero se disminuye el volumen minuto. La otra cosa que pasa también en la insuficiencia cardíaca es el aumento del tono simpático. Va a haber una taquicardia compensadora para mantener el volumen minuto, pero que no aumenta o que incluso disminuye la contractilidad cardíaca, porque tiene menor tiempo el corazón para contraerse. La contractilidad cardíaca está deprimida en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica que cursa con bajo volumen minuto, como sería el caso de un paciente después de sufrir un infarto agudo de miocardio. Lo que nos tiene que quedar claro entonces es que la precarga determina el volumen minuto en un corazón sano. Las variaciones de precarga son las que determinan ese cambio en el volumen minuto en el corazón sano. Y en la insuficiencia cardíaca, las variaciones de la poscarga son las que determinan el volumen minuto. ¿Por qué pasaba que en el corazón sano fisiológicamente la precarga determinaba el volumen minuto? Porque se cumplía la ley de Frank-Starling. Hasta un cierto límite, a mayor volumen de sangre, con lo cual mayor presión y mayor precarga, eh, que se producía o que se daba dentro del ventrículo, en la subsiguiente contracción sistólica aumentaba la fuerza de contracción. Esa ley de Frank-Starling que ayudaba a la adaptación rápida para los cambios que requería el organismo del volumen de sangre que tenía que expulsar el corazón. Hecho entonces este pequeño recordatorio de la función ventricular que nos va a ser útil para entender ciertos aspectos de la insuficiencia cardíaca, pasamos ahora a la patología en sí. Bueno, vamos entonces ahora sí a definir lo que es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca comprende todos aquellos casos o estados en que el corazón básicamente no es capaz de bombear la sangre que el organismo necesita o lo hace a expensas de presiones ventriculares elevadas. Hay que entender que esta expulsión de sangre suficiente a la que hacemos referencia puede ser absoluta o puede ser relativa, es decir, los requerimientos pueden aumentar más de lo que el corazón puede aumentar su volumen minuto. Lo segundo importante es que hay que considerar la insuficiencia cardíaca como un síndrome. Es una enfermedad sistémica, sindromática, porque tiene diferentes causas, vamos a ver qué cosas la pueden poner en marcha, es un estadio terminal, donde se ponen en marcha diferentes sistemas de compensación que van a contribuir a que ese cuadro de insuficiencia cardíaca se perpetúe. Y es importante, les hago especial ahínco a esto, a los sistemas de compensación, que ya vamos a ver cuáles son. ¿Y cómo va a estar definido o compuesto ese síndrome? Y va a tener signos y síntomas que son característicos. Síntomas como por ejemplo falta de aire, ya sea en reposo, durante el ejercicio, cansancio, fatiga, etcétera. Y signos como taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, presencia de estertores pulmonares, elevación de la presión yugular venosa, edemas periféricos, etcétera, etcétera. O sea que, dependiendo del estadio, también voy a encontrar diferentes signos, sintomatología. Y a esto se va a sumar una alteración, ya sea en la función y o en la estructura del corazón, que puede ser evidente o no, puede haber una cardiomegalia, puede haber un tercer sonido, puede haber
soplos cardíacos, concentraciones elevadas de péptidos natriuréticos, etcétera, etcétera. Pero entonces, recordar que es un síndrome compuesto por una signo-sintomatología característica más la alteración en la función y o estructura cardíaca. Se está haciendo cada vez más prevalente, ¿eh? Recordemos, prevalencia era la suma de casos nuevos y viejos que yo he encontrado de una enfermedad cuando me fijaba en determinada cantidad de tiempo. ¿Y por qué se hace más prevalente? Por una razón muy sencilla, porque en la medicina ha logrado que la gente viva más. Entonces, supere además muchas enfermedades cardiovasculares con el tratamiento actual, pero que finalmente, en forma más tardía, a pesar de la mayor supervivencia, puede terminar en una insuficiencia cardíaca. La evolución es muy relativa en términos de que depende bastante de qué estadio esté el paciente. Pero, pese a que hemos mejorado mucho en el diagnóstico, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que no es una sola, ya lo vamos a ver, hasta el 70% de los pacientes, de vuelta, dependiendo del estadio, pueden fallecer a los 5 años de tener el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y hay dos marcadores pronósticos que se consideran los más importantes. El primero es en qué clase funcional está ese paciente y el segundo es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Y cuál es la etiopatogenia que lleva al corazón a volverse insuficiente? En realidad, esa insuficiencia cardíaca es una vía final común de múltiples enfermedades cardíacas que en su transcurso van produciendo una función deleteria sobre la actividad miocárdica. Y es de una enorme variedad de posibilidades, pero se consideran las más frecuentes la cardiopatía isquémica, por ejemplo, un infarto de miocardio donde hay muerte de células cardíacas, una parte del corazón pierde su funcionalidad, ya no la puede recuperar. La hipertensión arterial, que hace una sobrecarga crónica sobre la función cardíaca de eyección, valvulopatías, taquiarritmias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el llegar a una insuficiencia cardíaca es un proceso que está vinculado a una gran serie de causas, de las cuales, como mencionamos, las más frecuentes son la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, las valvulopatías o las taquiarritmias, pero también una infección viral o el consumo de ciertos elementos tóxicos, este, van a terminar llevando a que ese corazón finalmente se torne insuficiente. Y va a tener como manifestaciones primarias la disminución del gasto cardíaco, es decir, del volumen minuto, ya sea en forma absoluta o relativa, y la aparición, obviamente el organismo va a tratar de defenderse de respuestas compensadoras que en el principio son favorables, pero que con el transcurso del tiempo se tornan desfavorables porque siguen demandando aún más al corazón, que son la estimulación excesiva del sistema nervioso simpático y la aparición de ciertos factores neurohumorales que todos en conjunto lo que van a tratar de hacer es mantener la perfusión tisular, pero a expensas de seguir teniendo efectos deleterios sobre el corazón. Y ese corazón va a tener cambios a largo plazo, no solamente en su función, sino que se va a ir remodelando, va a aparecer hipertrofia cardíaca, va a haber apoptosis de células cardíacas, es decir, va a haber una modificación estructural del corazón que se ha tornado, por alguna de estas causas, insuficiente. Y si pensamos en términos de factores de riesgo y comorbilidades, básicamente van a ser aquellas que llevan a las distintas cardiopatías que a su vez pueden terminar en la insuficiencia cardíaca, como son la edad, el tabaquismo,
la hipertensión, la coronariopatía, la obesidad, la diabetes, etc. También hay que tener en claro que desde el punto de vista de la evolución, la insuficiencia cardíaca es una condición crónica, pero que está marcada muchas veces por episodios agudos. Y lo importante es que cada evento agudo, cada descompensación de esa insuficiencia cardíaca crónica que tiene una base estable pero que se descompensa, va generando un daño orgánico adicional. El daño miocárdico, el daño renal que ocurre durante esos episodios contribuye a la disfunción ventricular izquierda y o renal progresivamente. Y la frecuencia creciente de estos eventos agudos, con progreso de la enfermedad, va llevándonos a tasas más elevadas de hospitalización o de mortalidad. Con lo cual vamos a ver después entonces que uno de los endpoints, de los objetivos más importantes, es disminuir estas hospitalizaciones, estas descompensaciones y por supuesto esta mortalidad. Analicemos un poco entonces la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Nosotros sabemos que el corazón sufre un daño primario, cualquiera sea de esa larga lista que vimos. Aquí están representados hipertensión arterial y cardiopatía isquémica o infarto como los más frecuentes. Pero estos daños o estas patologías terminan llevando al corazón a una situación de insuficiencia. Y junto con esa insuficiencia aparece una falla hemodinámica, disminuye el volumen minuto, aumenta la presión de fin de diástole y aumenta el estrés parietal. Y como disminuye el volumen minuto, también disminuye el flujo sanguíneo renal. Y esto provoca, obviamente el organismo se resiste, provoca respuestas compensadoras, que son básicamente de dos tipos. Por un lado, la estimulación del sistema nervioso simpático y por otro lado, una respuesta neurohumoral que está representada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por los péptidos natriuréticos. ¿Qué va a pasar cuando se activa el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Va a aumentar, por un lado, la resistencia periférica total, se va a tender a retener sodio y agua, porque se va a querer aumentar la presión arterial para mantener la perfusión, y además, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se va a producir hipertrofia y fibrosis que van a llevar al corazón a la remodelación cardíaca junto con la muerte de los cardiomiocitos, por ejemplo, en el caso de los infartos. Y esa remodelación cardíaca, vascular, renal, va a colaborar con la falla hemodinámica, porque va a cambiar la morfología y por lo tanto la fisiología normal de esos órganos. Los únicos que van a tratar de oponerse a esta situación son los péptidos natriuréticos, que van a tratar de producir vasodilatación, van a hacer lo opuesto, van a disminuir la retención de sodio de agua, esto es, van a producir natriuresis y van a ser antiproliferativos. Pero ¿qué pasa? Rápidamente van a sufrir desactivación en el largo plazo. Ahí lo que ven como NEP es una enzima que es la neprilicina, que degrada a los péptidos natriuréticos. Después vamos a ver que hay un fármaco, el sacubitril, relacionado con esto. Y van a seguir predominando las catecolaminas, es decir, el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que en un principio sirvió para mantener el sistema en funcionamiento, pero que en el largo plazo resulta altamente deleterio. Y entender esta fisiopatología es lo que nos ha cambiado el paradigma de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No voy a entrar en detalles de la clínica porque esto lo van a ver en medicina interna o posiblemente ya lo han visto, ¿eh?
sí resaltar la característica sindromática de la insuficiencia cardíaca, dado que no tiene una única causa, sino que, como vimos, puede obedecer a múltiples causas y va a tener, según la afectación que tenga, distintos signos sintomatología. Gracias a esto se han hecho un montón de clasificaciones clínicas. Por ejemplo, se habla de insuficiencia cardíaca aguda o insuficiencia cardíaca crónica. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca aguda como la que puede ocurrir en un infarto o en un edema agudo de pulmón. La insuficiencia cardíaca crónica cuando vemos que una patología afecta lentamente, digamos, y deteriora la función ventricular. Otra forma de clasificarla o de hablar de insuficiencia cardíaca es definirla por el tipo de disfunción en el ciclo cardíaco, que esto le vamos a dedicar un poquito más de detalle porque es importante, y se habla de insuficiencia cardíaca, o se hablaba, mejor dicho, de insuficiencia cardíaca por difusión sistólica o por disfunción diastólica. En la sistólica, el origen de la alteración es básicamente una alteración en la contractibilidad, en tanto que en la difusión diastólica es un problema en la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Insuficiencia cardíaca latente, aquella en la cual todavía no hay signos sintomatología, pero ya hay un cierto grado de deterioro cardíaco, según la ubicación, insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, congestiva, etcétera, etcétera. Hay varias formas de hacerlo, repito, no voy a entrar, vamos a dedicarle sí un detalle a un par de aspectos de esto que sí son importantes en función del tratamiento. Bueno, entonces en forma un poco más simplificada vamos a ver evolutivamente cuáles son los estadios que hoy se consideran de la insuficiencia cardíaca y funcionalmente la clasificación funcional y todo el tema de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Lo primero que hay que decir desde el punto de vista de los estadios evolutivos es que ha cambiado últimamente. Es decir, antiguamente se definían cuatro estadios, el A, el B, el C y el D, progresivos de insuficiencia cardíaca. Pero los dos primeros, el estadio A y el estadio B, en realidad no definían pacientes con insuficiencia cardíaca según la forma en que definimos la patología. Esto es, un corazón insuficiente en forma absoluta o relativo. Entonces, no parecía, desde el punto de vista de las clasificaciones, considerar a un paciente en riesgo de insuficiencia cardíaca porque tiene factores, digamos, predisponentes y compararlo o meterlo en la misma bolsa, por así decirlo, en un estadio posterior de un paciente que sí tiene una insuficiencia cardíaca franca. Además, resulta importante la detección temprana de los factores de riesgo y o la detección de las alteraciones estructurales que van apareciendo sobre el corazón, que después sí puede terminar o no en la insuficiencia en función de que yo tempranamente intervenga o no intervenga. Entonces, hoy en día se habla de insuficiencia cardíaca, que considera a los antiguos estadios C y D, y pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, no con insuficiencia cardíaca, sino en riesgo de insuficiencia cardíaca, que correspondería a los antiguos estadios A y B. Desde el punto de vista de la clase funcional, la clasificación que más se sigue usando por su simplicidad es la de la New York Heart Association, y sirve no solo para insuficiencia cardíaca, sino también para otras patologías, y divide a los pacientes en cuatro clases. Y lo que hace para hacer esta división, esas clases funcionales, es la relación que hay entre la aparición de disnea o fatiga y el esfuerzo que realiza el paciente. El paciente informa en qué tipo de actividades aparece la disnea y o la fatiga
y eso lo permite clasificar dentro de una clase funcional determinada, lo cual a su vez tiene una correlación con la definición de los tratamientos a utilizar. Bueno, y antes de entrar en la terminología actual de la insuficiencia cardíaca, es importante que distingan dos cosas que generalmente suelen confundírselas: el volumen sistólico y la fracción de eyección. Son dos cosas diferentes. Supongamos que yo tengo en un ventrículo 100 mililitros de sangre, 100 mililitros de sangre, y eyecto 50 mililitros y quedan 50 mililitros en la cámara. El volumen sistólico es 50 mililitros y la fracción de eyección, que es el porcentaje de lo que yo tenía total en la cámara que se eyectó, sería el 50%. Ahora fíjense que yo puedo tener un volumen sistólico, o sea, puedo tener un volumen en la cámara en vez de 50, de 100, de 50 y eyecto 25. Mi volumen sistólico se cayó a la mitad, pero la fracción de eyección sigue siendo el 50%. ¿Se entiende esto? Porque eyecté el 50% de lo que había en la cámara. Entonces, recuerden, no es lo mismo volumen sistólico que fracción de eyección. ¿Cómo se denomina actualmente o cómo es la terminología actual de la insuficiencia cardíaca? Antes se hablaba mucho de insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Saben que hay muchas maneras de hablar de insuficiencia cardíaca dependiendo de a lo que nos estemos refiriendo. Insuficiencia cardíaca aguda y crónica, insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, etcétera, etcétera. Pero básicamente se hablaba de insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Hoy esto se ha abandonado y se habla de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que era la que antes llamábamos sistólica, aunque realmente la denominación o la equivalencia no es tan exacta, después vamos a ver por qué, y la fracción de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La reducida tiene una fracción de eyección de 40% o menos, en realidad menos de 40%. Y la preservada tendría una fracción de eyección normal, es decir, igual o mayor al 50%, que es la fracción de eyección que tiene un corazón normal. Van a ver que hay un tercer término, que es la insuficiencia cardíaca de rango medio o intermedia, que estaría con una fracción de eyección entre 40 a 49%, que es una zona gris difícil. ¿Qué es importante de esto? La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es la más habitual, no por lejos, pero es la más habitual, es aquella para la cual tenemos los mejores estudios clínicos y las mejores armas y la mejor protocolización para el tratamiento. En tanto que la de fracción de eyección conservada o la de rango medio es muchísimo más difícil de tratar y no está tan bien ni estudiada ni protocolizada en términos de tratamiento. Bien, en relación con lo que es la fracción de eyección y la clasificación de los pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda reducida y preservada, simplemente es para que se vea cuánto mejor entendemos la FEBI reducida, y cuánto más claro tenemos el tratamiento y los distintos fármacos y sus distintas aplicaciones y mucha más experiencia en ensayos clínicos y en resultados de estos fármacos en la FEBI reducida que con los pacientes con FEBI preservada.
Profundizando un poco en el tema, entonces, si quisiéramos comparar las dos principales, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y aquella con fracción de eyección preservada, la reducida es más fácil de entender. Es aquella donde, por ejemplo, el paciente tuvo un infarto agudo del miocardio, hubo muerte de miocardiocitos, los perdió, se dilató un poco el ventrículo izquierdo y disminuye la contracción porque tiene menos soldados para hacer esa contracción que hace el miocardio. ¿Está bien? Con lo cual, su fracción de eyección va a disminuir, va a eyectar menos cantidad de sangre en relación a la que queda en la cámara. En cambio, la preservada es una que se desarrolla generalmente luego de muchos años. El origen del fallo tiene que ver, por ejemplo, con la hipertensión arterial, que genera una hipertrofia ventricular izquierda compensatoria, que va haciendo cada vez más rígido ese miocardio. Inclusive el ventrículo, el tamaño del ventrículo, la capacidad puede disminuir, entonces su capacidad de llenado está reducido y deja eso a un ventrículo con una fracción de eyección en el rango normal, pero con un volumen sistólico reducido, lo que decíamos antes. Sigo eyectando el mismo porcentaje, pero de menor cantidad de lo que queda en la cámara. ¿Se entiende? Y si nosotros la comparáramos, antes se hablaba entonces de sistólica y diastólica, pero en realidad en la fracción de eyección reducida también hay algunas anomalías en la función diastólica y en la preservada también hay algunas anomalías en la función sistólica, pero se analogan más o menos a esos términos que se manejaban antiguamente. En general es más frecuente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, más del 50% de los pacientes, y menos frecuente el de la preservada. El origen del fallo, ¿dónde está la alteración en sí en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducido? Es en la contractilidad miocárdica, sin duda. Por eso hablamos de, por ejemplo, del infarto y de la muerte de miocardiocitos, que generalmente producen una dilatación ventricular progresiva. Se va agrandando ese ventrículo. En cambio, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo que se altera es la distensibilidad miocárdica, no deja que entre la cantidad de sangre que entraba habitualmente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, un poco ya lo dijimos, para la reducida la isquemia miocárdica y la miocardiopatía dilatada, y para la preservada la hipertensión arterial y también en menor grado la fibrilación auricular. La reducida predomina más en jóvenes, aunque también se puede ver en ancianos, en obesos y en mujeres, pero predomina más en jóvenes. Lo opuesto pasa con la preservada. Predomina más en ancianos, en mujeres y en individuos obesos. La sobrecarga que se produce en la reducida es una sobrecarga de volumen, en cambio en la preservada es una sobrecarga de presión. Y esto determina cambios en la morfología cardíaca que son distintos en el ventrículo, en la arquitectura ventricular. En la reducida se produce una hipertrofia excéntrica, en tanto que en la preservada se produce una hipertrofia concéntrica. Dijimos entonces que para la reducida teníamos tratamientos bien establecidos, bien protocolizados, tenemos objetivos claros, queremos disminuir no solo la sintomatología, sino también reducir, como dijimos al principio, las hospitalizaciones y disminuir la mortalidad, sin mejorar la supervivencia. En cambio, en la preservada los objetivos son un poco menos claros y básicamente se enfocan en disminuir los síntomas. Bien, y el segundo elemento que es de gran importancia para entender hoy en día la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, como ya les mencioné antes, era la activación por esa disfunción cardíaca de tres sistemas neurohormonales compensatorios. ¿Por qué compensatorios? Porque van a tratar de compensar, de mantener ese volumen minuto y por tanto también la perfusión
de los órganos nobles de la economía. Y dijimos que era el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de péptidos natriuréticos. En el corto plazo, tanto el sistema nervioso simpático como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se activan por ese volumen minuto que no alcanza a hacer una correcta perfusión orgánica, son beneficiosos. Pero como dijimos antes, en el largo plazo vamos a ver que empiezan a constituir una especie de círculo vicioso que lleva a producir aún mayor daño. Y el único sistema, pobrecito, que trata de sostener u oponerse a estos dos sistemas que van a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, es el sistema de péptidos natriuréticos, que se liberan básicamente a expensas del aumento de la tensión del estrés parietal y que va a tratar de contrarrestar hasta cierto punto y hasta cierto tiempo las acciones de los otros dos sistemas. Bueno, y esto no es más que para mostrarles un poco qué hace cada uno de estos sistemas, qué cascada inicia el sistema nervioso simpático a través de noradrenalina y adrenalina y estímulo de receptores alfa, beta 1, beta 2, va a producir vasoconstricción, a su vez va a activar al otro sistema, también va a colaborar en la activación del otro sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a aumentar la vasopresina, la frecuencia cardíaca, la contractilidad. Como ven, son todas cosas destinadas a tratar de aumentar la performance, el trabajo del corazón. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a su vez también a aumentar de manera recíproca el tono simpático, la presión arterial, perdón, va a liberar aldosterona, va a generar la hipertrofia y fibrosis de la que hablábamos antes, que tiene que ver con la remodelación, va a ser su retención de sodio y agua, etc. Y por otro lado, como sistema compensador, por así decir, de alguna manera, está el sistema de los péptidos natriuréticos, que va a tratar de reducir los síntomas y el progreso de la insuficiencia cardíaca, pero que va a ser inactivado en un plazo relativamente corto, va a ser vencido por los otros dos sistemas y esa inactivación se va a producir a partir de la degradación de estos péptidos liberados por la enzima neprilicina en fragmentos inactivos que no van a tener ninguna función. Es así que entonces, en resumen, con el paso del tiempo, nos hemos ido dando cuenta que esta activación neurohumoral es la que termina empeorando la función ventricular, la que va a acelerar la progresión, la evolución negativa, esa espiral vicioso de la insuficiencia cardíaca y que va a aumentar la morbimortalidad del paciente. Y esto se basa en tres hallazgos, en tres cosas que son claves entender. La primera, que los pacientes que tienen niveles plasmáticos más elevados de los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de noradrenalina tienen menor supervivencia. La segunda, que la administración de agonistas beta-adrenérgicos lo que termina haciendo es aumentar la mortalidad y que por el contrario, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los bloqueantes beta-adrenérgicos mejoran los síntomas y disminuyen la morbimortalidad del paciente con insuficiencia cardíaca. Esto es importante porque hemos evolucionado desde un paradigma donde trabajábamos básicamente con el inotropismo, pasando por un paradigma donde decíamos no se pueden usar beta bloqueantes porque son inotrópicos negativos y yo ya tengo un corazón que tiene poca fuerza, hasta que nos dimos cuenta que la modificación que hacían los beta bloqueantes sobre otras partes del sistema eran fundamentales para la mejoría, hasta llegar a entender que entonces la piedra angular del tratamiento hoy en día es el tratamiento de la respuesta neurohumoral que se genera en la insuficiencia cardíaca. Y esto nos ha llevado a este cambio de paradigma en el tratamiento.
Nos vamos a enfocar ahora entonces en el arsenal terapéutico que tenemos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, básicamente enfocándonos en la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. Eh, de estos fármacos, algunos ustedes ya los vieron, con lo cual simplemente vamos a poner uno o dos cuadritos, no vamos a repetir todo, y nos vamos a enfocar en básicamente en la digoxina, que es uno de los fármacos que se usa en insuficiencia cardíaca o puede usarse en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero que aún no han visto. Bueno, y si me siguieron hasta aquí, entonces se comprende perfectamente cuáles son los objetivos del tratamiento. Básicamente estamos hablando entonces de insuficiencia cardíaca crónica y básicamente de aquella con fracción de eyección reducida. ¿Cuáles van a ser esos objetivos? Los podemos sintetizar entonces en la mejoría signo-sintomatológica del paciente, con lo cual también mejoramos su calidad de vida, reducir las hospitalizaciones por aquello que decíamos que esa evolución deletérea con hospitalizaciones terminaba deteriorando el sistema cardiovascular y el riñón y por supuesto disminuir la mortalidad mejorando la supervivencia. ¿Cuáles van a ser las bases del tratamiento? Las medidas generales, es decir, aquellas higiénico-dietéticas, el tratamiento etiológico de la causa que lleva al paciente a esa insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hipertensión arterial, y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en sí. Bueno, y haciendo una suerte de resumen hasta aquí y para poder engancharlo con el tema del tratamiento, podemos decir que hay una gran cantidad de causas que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca, es decir, a ese estado donde el corazón no puede responder a las necesidades del organismo. ¿Y qué es insuficiencia cardíaca? Se podía clasificar de muchas maneras, pero básicamente desde el punto de vista de su evolución y aparición, hablábamos de una insuficiencia cardíaca crónica y de una aguda. Una aguda puede provenir de una crónica que se agudiza o directamente de un paciente que termina siendo un infarto de miocardio, hace un edema agudo de pulmón, un shock cardiogénico, etcétera, y en forma aguda el corazón se hace insuficiente. Estos son los casos que tienen un tratamiento particular según la causa, según si es nueva o es una agudización de una crónica, etcétera, etcétera, para los que se usan fármacos diferentes en general. En la crónica habíamos hablado de las que tenían fracción de eyección reducida, que eran la mayoría, las preservadas y aquellas que eran de rango medio, que estaban entre 40 y 49% de fracción de eyección. Y habíamos dicho también que la de fracción de eyección reducida eran aquellas dentro de las crónicas para las que teníamos un tratamiento bien establecido, bien protocolizado y mucha más experiencia clínica y ensayos clínicos, en tanto no pasaba lo mismo con aquellas que tenían una fracción de eyección preservada o incluso que estaban en un rango medio. Lo importante es comprender que la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo y es sindromático por todas estas causas, porque cuando hablamos de insuficiencia cardíaca tenemos que ver en qué situación y de qué insuficiencia cardíaca estamos hablando en función de instaurar el tratamiento apropiado. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha ido cambiando, obviamente, a través del tiempo, y esto ha sucedido por los numerosos estudios clínicos aleatorizados, donde se han ido comprobando la eficacia, la seguridad de los distintos fármacos que iban apareciendo y que incorporábamos al arsenal terapéutico, sobre todo a nivel de los endpoints, es decir, de los puntos duros de corte, como pueden ser las hospitalizaciones y la mortalidad. Y hasta hace poco el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida se basaba en tres pilares que modulan el sistema neurohumoral. Los ARNI, que son inhibidores de la neprilicina,
y el valsartán combinado con el sacubitril, que es el inhibidor que tienen los ARNI de la neprilicina, los IECA y los ARA2. Por otro lado, los beta bloqueantes, aquellos que están probados clínicamente que sirven para el tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, como el carvedilol, el bisoprolol, etc. Y los receptores, los bloqueantes o antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, como la espironolactona o la eplerenona. Actualmente se ha agregado un cuarto grupo de fármacos que corresponden a los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, cuyo grupo es el de las glifosinas. Entonces, ahora se ha constituido una cuádruple terapia que es el tratamiento base, la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora bien, si bien esto es el tratamiento de base, en casos puntuales pueden agregarse otros fármacos, por ejemplo, diuréticos si hay congestión, etcétera, etcétera. Entre ellos está la digoxina, que tiene en realidad dos indicaciones muy precisas. Y a esta terapia farmacológica también se le puede agregar, si vamos avanzando en la gravedad de la enfermedad y no va respondiendo a los fármacos, la terapia eléctrica con implantes de resincronizadores, cardiodefibriladores, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día es importante recordar que el tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se basa en estos cuatro pilares que acabo de mencionar. Bueno, y este slide entonces es para ejemplificar un poco los protocolos que se usan y a la izquierda ven los cuatro pilares que hablábamos recién, los IECA, los ARNI y los ARA2, predominantemente los ARNI, los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides, los inhibidores del transporte sodio-glucosa y los beta bloqueantes. ¿Y cómo este tratamiento con estas drogas de estos cuatro grupos? Se pueden agregar diversas drogas en el caso de que haya ciertos factores presentes o la evolución no sea la esperada, es decir, persistencia de los síntomas o la aparición de complicaciones. Bueno, y como ya he mencionado, estas drogas ustedes ya las han visto porque han visto los otros, las otras clases de cardiovascular. No voy a repetir todo, simplemente mostrarles cómo el ARNI es de primera elección desde el inicio, y si debe reemplazar a un IECA, es decir, un paciente que estaba con un IECA previo, si se lo puede pasar a un ARNI, se lo pasa, pero hay que suspender el IECA unos 36 horas antes y no combinarlo con un IECA, porque el ARNI tiene un ARA2 y sabemos que el ARA2 y los IECA no deben combinarse. El IECA, cuando no es posible usar un ARNI, en general se usa un IECA, o el ARA2 como reemplazo del ARNI o el IECA cuando generan tos o angioedema. Sabemos que con los ARA2 es mucho menor la incidencia, con lo cual pueden usarse en ese caso los ARA2. Los ejemplos de ARNI es la combinación sacubitril-valsartán, de la que ya han visto. En los IECAS tienen el alapril, el ramipril, y todos los prilatos, en tanto que los ARA2 constituyen el grupo de los sartanes. Y estos son los otros que van a completar junto con el ARNI o alguno de los otros dos que hemos visto, los ARA2 o los IECA, el tratamiento, que son los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides y los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2. Todos se dan desde el inicio. Los beta bloqueantes hay que darlos con el paciente estabilizado. Recordar con respecto a los antagonistas de los receptores mineralocorticoides que la acción beneficiosa no tiene que ver con el efecto diurético, sino con el antagonismo de los efectos deleterios que se producen por el aumento de los niveles de aldosterona, y que además hay que tener precauciones en pacientes que tienen
deterioro de la función renal y hiperpotasemia. Y recordar que con los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 puede haber una disminución transitoria del filtrado glomerular, pero generalmente es reversible. Bueno, ya hablando de una droga de tercera línea, muy cortito, la ibabradina, tiene su importancia porque nosotros sabemos que la taquicardia sinusal aumenta la morbimortalidad cardiovascular, con lo cual la frecuencia sinusal que tenga el paciente es importante. Ustedes se acuerdan que habíamos visto que cualquiera de los factores, precarga, poscarga, contractilidad o frecuencia, que aumentara el volumen minuto, que tratara de aumentar el volumen minuto, iba a aumentar el consumo de oxígeno porque aumentaba el trabajo cardíaco. Pero terminaba finalmente siendo deleterio para el corazón, con lo cual controlar la frecuencia cardíaca e impedir la taquicardia sinusal es un objetivo en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y la ibabradina básicamente lo que hace va a bloquear una corriente marcapaso, que se llama corriente IF, en las células que están en autoexcitatoria del nódulo sinoauricular, con lo cual se va a inhibir la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen ritmo sinusal, obviamente, porque si hay otro marcapaso que ha tomado el comando, esto no va a servir, pero tiene que tener ritmo sinusal aumentado y si yo lo quiero controlar, puedo usar entonces ibabradina. ¿Qué efectos adversos puede tener? Puede producir bradicardia, puede prolongar el QT, puede producir fibrilación auricular, fofenos, que son una especie de, como si vieran unas lucecitas blancas los pacientes, y se puede usar, tiene dos usos o dos indicaciones principales, como antianginoso o en pacientes que no toleran los beta bloqueantes o que ya tienen una dosis máxima de beta bloqueantes y todavía a pesar del beta bloqueo tienen una frecuencia cardíaca mayor a 75, entonces se puede usar ibabradina. Los ensayos clínicos se han hecho con endpoints que combinan hospitalizaciones y mortalidad, con lo cual se ha visto que reduce las hospitalizaciones, pero al haber hecho un endpoint combinado no se sabe con certeza qué es lo que pasa con la mortalidad si realmente la reducen. Lo que sí se sabe es que sí reducen las hospitalizaciones. Bueno, y vamos a entrar entonces ahora en el capítulo de los inotrópicos positivos, de los cuales la digoxina es el único que se usa en la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, pertenece al grupo de los digitálicos, y la digoxina es la droga patrón. Bien, y llegamos finalmente entonces a los fármacos inotrópicos o inotropos o inotrópicos positivos. ¿Qué van a hacer? Van a aumentar la contractilidad y van a aumentar el volumen minuto cardíaco actuando directamente sobre los miocitos cardíacos. Cuando una droga se denomina como inotrópica es porque aumenta la fuerza de contracción del corazón. Ustedes saben que el inotropismo es la contractilidad. El aumentar el inotropismo es aumentar la contractilidad, es aumentar la fuerza de contracción. Pero cuando yo aumento la fuerza de contracción, aumento el consumo de oxígeno del miocardio. ¿Está bien? Es decir, ustedes pónganse a pensar, si ustedes tienen que estar levantando ladrillos y levantan 2 ladrillos por vez, hacen un trabajo. Ahora, si tienen que levantar de a 10 ladrillos por vez, van a tener que hacer mucha más fuerza, van a tener que aumentar su trabajo, van a consumir más oxígeno porque van a tener que hacer más fuerza y los músculos necesitan oxígeno para poder contraerse. ¿Está bien? Lo mismo le pasa al corazón. Entonces, hay que diferenciar algunas drogas que son inotrópicas, pero además son cardiotónicas. Y no es lo mismo un inotrópico que un cardiotónico. ¿Por qué? Un cardiotónico es una droga que tiene propiedades inotrópicas, es decir, que aumenta la fuerza de contracción, pero que disminuye en forma relativa al menos el consumo de oxígeno miocárdico.
Los únicos que cumplen con esta condición, por eso se los denomina también cardiotónicos, son los digitálicos. Los únicos que tienen como propiedades relevantes en el corazón enfermo aumentar esa fuerza de contracción cardíaca sin aumentar la frecuencia cardíaca y manteniendo o igual o disminuyendo en forma relativa el consumo de oxígeno. Lo otro importante a recordar en estos términos, en términos del inotropismo, es que hay una relación directa de la capacidad de inotropismo con la concentración del ion calcio. ¿Por qué? Porque no dejan de ser músculos, no deja de ser músculo el miocardio, ¿está bien? Por lo tanto, necesitan del calcio para el mecanismo de contracción. Y cualquier fármaco que aumente la disponibilidad de calcio dentro de la célula cardíaca, dentro de la célula muscular cardíaca, será por tanto inotrópico. Bien, entonces dentro de ese primer grupo que eran inotrópicos inhibidores de la bomba de sodio-potasio, tenemos a los glucósidos cardíacos, siendo la digoxina la droga patrón. Es importante entender que los glucósidos que se obtienen de las hojas de una planta, la Digitalis speciem, tienen una estructura química que comprende dos partes básicas. Una parte se llama aglicona o genina, abajo tienen el dibujito. Es un núcleo tipo ciclopentano peridrofenantreno, es decir, esteroide, como el que tiene, por ejemplo, el colesterol, al que se va a unir en el carbono 17 una lactona que tiene 5 partes. La genina es la responsable, o la glicona es lo mismo, es la responsable de la actividad farmacológica. Es la responsable de la actividad farmacológica. Y el otro componente es una fracción glucídica, un azúcar. Son 3 moléculas de digitosa unidas por enlaces glucosídicos tipo 1,4, que es el enlace típico. Y esa fracción glucídica va a ser la que va a determinar la farmacocinética, es decir, la liposubilidad, la potencia y las características farmacocinéticas de la droga. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción entonces de la digoxina? Y tengan cuidado porque se equivocan frecuentemente en esto. La digoxina tiene dos mecanismos de acción, en realidad. Uno directo y otro indirecto, o directos e indirectos. El directo o los directos dependen de la inhibición de la bomba de sodio-potasio en los cardiomiocitos. Pero los indirectos van a depender de su acción a nivel del sistema nervioso autónomo. Van a estimular al sistema nervioso parasimpático y van a inhibir al sistema nervioso simpático. En el directo, por la inhibición de la bomba de sodio-potasio, va a disminuir la concentración de potasio, aumentar la de sodio intracelular, va a cambiar el gradiente electroquímico, la acumulación de sodio va a afectar el intercambiador sodio-calcio, que ustedes ya lo conocen de fisiología, se va a acumular calcio, se va a aumentar la disponibilidad y se va a terminar aumentando el inotropismo, es decir, la fuerza de contracción muscular, por inhibición de esta bomba de sodio-potasio. Es importante entender que el potasio inhibe la unión de la digoxina a la bomba de sodio-potasio, es decir, compite, por lo cual esa es la base del uso de sales de potasio en el tratamiento de la intoxicación digitálica. Y hasta aquí hemos mencionado entonces el mecanismo de acción directo. Vamos a ver qué pasa ahora con el mecanismo de acción indirecto. Antes de eso, es importante entender que este mecanismo de acción directo, por un lado, es beneficioso porque aumenta la fuerza de contracción, que es lo que nosotros estamos buscando en ese corazón que tiene poca fuerza, pero esa acumulación de calcio también genera pospotenciales tardías que puede dar efectos tóxicos como por ejemplo las arritmias. Bien,
Entonces dijimos que las acciones y efectos de la digoxina dependían de sus mecanismos directos e indirectos. Dijimos que el mecanismo directo era esa inhibición de la bomba de sodio-potasio a nivel cardíaco. Pero también recordamos que en la insuficiencia cardíaca, uno de los mecanismos que se activaban compensadores era el sistema nervioso simpático, que se ponía en un estado hiperactivo, porque era uno de los mecanismos compensadores. La digoxina actúa disminuyendo estas actividades, tanto del sistema nervioso simpático como del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque recordemos que se influenciaban mutuamente, aunque hay que tener en cuenta que a dosis tóxicas o altas no disminuye la actividad del sistema nervioso simpático, sino que la aumenta, es decir, hace lo contrario. Pero en dosis terapéuticas lo disminuye y aumenta además el tono parasimpático, es decir, hace algo que a nosotros nos beneficia desde el punto de vista del tratamiento. A ver, ¿cómo lo podemos resumir? La digoxina disminuye entonces el tono simpático y los niveles plasmáticos de noradrenalina, renina y angiotensina 2. Y por esta inhibición neurohumoral disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la resistencia periférica total, con lo cual va a disminuir los signos y síntomas de congestión, de hipoperfusión periférica. Pero siempre tener en cuenta que esto pasa a dosis terapéuticas. A dosis terapéuticas predominan esos efectos indirectos, es decir, la estimulación del parasimpático y la inhibición del simpático, y algunos de los directos que son beneficiosos. En cambio, en dosis altas o tóxicas, predominan los efectos directos deleterios, ¿sí? Y, por ejemplo, la aparición de arritmias, por esto que decíamos de la acumulación del calcio y la estimulación del sistema nervioso simpático en vez de su bloqueo o inhibición. Y todo esto además va a estar influido por el tono autonómico basal que tenga el paciente y por la presencia de otros factores concomitantes, drogas que esté tomando, la concentración de potasio que tenga, etc. Entonces, si yo quiero resumir los efectos cardíacos de la digoxina, a nivel del corazón va a ser tres cosas. Va a aumentar el inotropismo, va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la velocidad de conducción del nódulo aurículo-ventricular. Por eso la digoxina puede usarse en el caso de algunas arritmias. Pero recordar que esos efectos directos cardíacos tienen que ver con el aumento del inotropismo, la disminución de la frecuencia cardíaca y la disminución de la velocidad de conducción del nódulo aurículo-ventricular. Bien, y este slide no es para que lo analicemos todo, sino simplemente para que vean que tanto los efectos cardíacos directos como los indirectos y como los efectos sobre la vasculatura y sobre el riñón son los responsables tanto de los efectos benéficos que puede tener la digoxina como de algunos de aquellos efectos que pueden estar relacionados con su toxicidad. Y no olvidar, al ver este slide, que siempre hay un mecanismo de acción doble implicado, directo e indirecto, pero que va a depender o va a tener una gran importancia el nivel de dosis que vamos a tener que llevar o tener con mucho cuidado controlado para que el efecto sea el que nosotros buscamos o en su defecto tengamos acciones y resultados tóxicos del uso de la digoxina. Bueno, y de alguna manera volvemos al principio de la clase y entendemos por qué vimos lo que vimos sobre precarga, poscarga, función ventricular, etc. Fíjense lo que hace la digoxina sobre la curva presión-volumen, sobre esa curva de función ventricular donde teníamos en la ordenada el volumen minuto o gasto cardíaco y en la abscisa la precarga, que en este caso es la presión de fin de diástole o telediastólica ventricular, y cómo en pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca y yo le doy digoxina, no se modifica el volumen minuto,
porque el aumento de la contractilidad y del volumen minuto se acompaña de un aumento de resistencia periférica total. Pero en pacientes con insuficiencia cardíaca, la digoxina aumenta la fuerza contráctil, aumenta el volumen sistólico y por tanto aumenta el volumen minuto, tanto en reposo como en ejercicio. Y disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la precarga y disminuye la presión capilar pulmonar. Con lo cual, el efecto, y esto hay que tenerlo bien en cuenta, de la digoxina sobre usada en dosis correctas, obviamente, sobre la curva presión-volumen, es aumentar, desplazar la curva hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, hacia un mejor estado de funcionamiento cardíaco. Entonces, vamos a analizar aquí los efectos de la digoxina sobre el consumo de oxígeno y sobre las propiedades eléctricas del corazón. Desde el punto de vista de las propiedades eléctricas del corazón, va a prolongar el intervalo PR, va a producir una cubeta digitálica, es decir, un acortamiento y descenso del intervalo QT, pero que no significa que el paciente esté intoxicado con digoxina, y el QRS va a mantenerse sin modificación, excepto que el paciente tenga un Wolff-Parkinson-White. Si las concentraciones fueran tóxicas, con esto que hablábamos del tema del aumento de la concentración de calcio dentro de la célula y otros efectos eléctricos sobre los iones, se van a producir trastornos eléctricos de tipo arritmias. Por ejemplo, los más frecuentes son las extrasístoles ventriculares y la más grave, o el efecto eléctrico adverso más grave, sería la fibrilación ventricular. Pero prácticamente puede dar cualquier tipo de alteración de tipo eléctrica en el corazón. ¿Qué pasa con el consumo de oxígeno? En realidad vamos a mirar el gráfico de abajo, que es más entendible. Yo miro las 4 propiedades de las que hablamos antes: la contractilidad, la precarga, la poscarga y la frecuencia cardíaca. Ya hemos dicho que el aumento de cualquiera de estos determina un aumento del consumo de oxígeno, ¿verdad? Yo tengo que en un corazón insuficiente, ese corazón no tiene mucha fuerza. Su contractilidad, su inotropismo está disminuido. Su precarga y su poscarga están aumentados, lo mismo que su frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque están tratando de compensar. ¿Por qué se aumenta la precarga? ¿Por qué se aumenta la poscarga? ¿Y por qué se aumenta la frecuencia cardíaca? Por esa activación neuromoral que dijimos, tanto del sistema nervioso simpático como del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando doy digital, yo aumento la contractilidad, con lo cual, por la digital, yo voy a estar aumentando el consumo de oxígeno. Pero fíjense los otros factores. La precarga, la poscarga y la frecuencia cardíaca van a disminuir, con lo cual el consumo de oxígeno o se mantiene igual o disminuye, porque es 1 contra 3. ¿Se entiende esto? Es decir, hay un factor que sí va a tratar de aumentar el consumo de oxígeno porque va a aumentar el trabajo cardíaco, que es el inotropismo. Pero como logro disminuir, sobre todo por sus efectos indirectos, la precarga, la poscarga y la frecuencia cardíaca, termino dejando igual o disminuyendo el consumo de oxígeno para ese corazón insuficiente. No voy aquí a detenerme en todos los aspectos farmacocinéticos o de digitalización del paciente, sino que hay una cosa que me interesa remarcar, que es que hay que individualizar la dosis de digoxina, según la edad, según el peso magro, según la calemia del paciente, su clearance de creatinina, hay que tener cuidado con la insuficiencia renal, la respuesta clínica, etc. Pero lo más importante de todo es entender, por lo que mencionamos antes, que la digital, o la digoxina, mejor dicho, tiene un margen terapéutico estrecho. Tiene un margen terapéutico estrecho.
Vamos a mirar el gráfico de la derecha. Fíjense, en el gráfico de la derecha yo veo que el mínimo nivel terapéutico y el máximo nivel terapéutico por donde empiezan los efectos adversos, más específicamente las arritmias, está entre 0,8 y 1,7 nanogramos por mililitro de concentración de digoxina en sangre. Pero fíjense que cuando hablo de pacientes con arritmia en porcentaje, yo digo que con 1,7 tengo un 10% de pacientes que ya desarrollan arritmias. Esto no quiere decir que por debajo de 1,7 y entre 0,8 yo no tenga la posibilidad de que aparezca toxicidad. Puede aparecer toxicidad. Solo es más probable que no aparezca toxicidad. Inclusive, si yo estoy en niveles terapéuticos, puedo tener toxicidad en un determinado paciente. Porque esto es estadístico, es un tema de probabilidad. Yo digo que entre 0,8 y 1,7 es menos probable que haya efectos tóxicos, pero eso no me asegura estar dentro de ese margen terapéutico que no existan. Y fíjense que es muy estrecho el margen terapéutico que a su vez puede ser afectado por un montón de cosas. Por ejemplo, como vemos en la farmacocinética, modificar la absorción por presencia de consumo de antiácidos, por ciertos alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado y controlar los niveles de digoxina, es decir, la digoxinemia, porque puedo tener fácilmente toxicidad. Y aún estando dentro de niveles terapéuticos, puedo igualmente tener toxicidad. Y puede pasar lo opuesto, puede ser que un paciente que tenga 1,9 o 2 y no haya hecho una arritmia o tenga un efecto tóxico. ¿Por qué? Porque es un tema de probabilidad, no es de seguridad. Y reafirmando lo que dijimos antes con respecto a la posibilidad de modificarse los niveles de digoxina en sangre, fíjense que tenemos unas cuantas interacciones medicamentosas. Entre las más comunes, la quinidina, que es un antipalúdico, la eritromicina, que es un antibiótico, la miodarona, verapamilo, antiarrítmicos, espironolactona, etcétera, que pueden aumentar o otras que pueden disminuir la concentración de digoxina en sangre o sus efectos. Además de los fármacos, obviamente la insuficiencia renal, porque vimos que su metabolismo es fundamentalmente, su eliminación es fundamentalmente renal. En el miocardio ya lo vimos, puede producir todo tipo de taqui o bradiarritmias. En el tubo digestivo puede producir anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, cosas con las que mienten siempre cuando uno les pregunta efectos adversos y lo primero que se acuerdan es del pobre aparato gastrointestinal. Hipercalemia en la intoxicación aguda, aunque en la crónica puede haber hipocalemia, alteraciones del sistema nervioso, náuseas, vómitos, neuralgia, confusión, alucinaciones, ginecomastia, porque dijimos que tenía una estructura esteroide, recuerden el ciclopentano perhidrofenantreno que constituye el núcleo, visión borrosa, a los blancos, cromatopsias. Cuando hay una intoxicación digitálica, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes que aparecen? Los digestivos, anorexia, náuseas, vómitos, junto con cialorrea y visión borrosa. Y dentro de estos, los más precoces son la anorexia y las náuseas y los vómitos. Entonces, los más frecuentes y dentro de los más precoces. Los más frecuentes, digestivos, cialorrea y visión borrosa. Y los más precoces, anorexia y náuseas y vómitos. ¿La toxicidad digitálica con digoxinemia normal puede producirse? Claro que sí. Yo tengo, como dijimos, una digoxinemia normal o estoy dentro de los límites terapéuticos, pero tengo factores que hacen que la cantidad de digoxina que tenga sea relativamente tóxica. Por ejemplo, en casos de hipocalemia, en casos de hipotiroidismo, hipoxia, acidosis y una como dice ahí, una hipercalcemia, en el caso de hipercalcemia. Pero
es muy importante tener en cuenta que, o recordar que los niveles de digoxina en sangre dentro de los rangos terapéuticos no me aseguran que no pueda tener efectos adversos, inclusive toxicidad digitálica. ¿Y en qué casos podemos usar o deberíamos usar digoxina en la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida? Bueno, básicamente vimos que el tratamiento de base eran todos esos fármacos inhibidores neuromorales, como les habíamos llamado en general, en conjunto, pero que había casos en donde el paciente seguía sintomático, tenía algunas características especiales, donde yo podía considerar el uso de otros fármacos. Ese caso, el caso típico, es la insuficiencia cardíaca con pacientes con ritmo sinusal normal. La digoxina, esto es importante de entender, no disminuye la mortalidad. Los estudios clínicos han demostrado que no disminuye la mortalidad, pero sí disminuye el número de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca. El riesgo que se corre es el riesgo de generarle arritmias al paciente. Pero recuerden eso, no disminuye la mortalidad, pero sí disminuye el número de ingresos hospitalarios, que las hospitalizaciones, que era uno de nuestros objetivos. Y un caso típico de uso es la insuficiencia cardíaca asociado al ETO o fibrilación ventricular. Acá hay que tener cuidado porque la digoxina, um, puede usarse para controlar la respuesta ventricular haciendo un bloqueo AB. A ver, yo tengo un aleteo o una fibrilación auricular. Yo lo que no quiero es que pase al ventrículo. ¿Por qué? La aurícula hacía solamente un 30% del cebado ventricular. Quiere decir que si la aurícula está en un estado en que no puede hacer esa contracción, no va a afectar demasiado el llenado ventricular. Pero si pasase el estímulo y se hiciera una fibrilación ventricular, estaríamos en problemas. Entonces, la digoxina, por sus características de modificaciones eléctricas en el corazón, puede pasar de un aleteo auricular a una fibrilación auricular. Quiere decir que puede complicar aún más la situación de la aurícula, pero yo no voy a dejar de darla porque el objetivo del tratamiento no se modifica. El objetivo es controlar la frecuencia ventricular por bloqueo AB. Entonces no me importa si la aurícula, que ya no estaba funcionando bien, funciona un poco peor. Lo que no quiero es que pase al ventrículo. ¿Se entiende esto? Entonces yo la mantengo porque lo que estoy manteniendo es el bloqueo aurículo-ventricular. Y para estos casos suele usarse digoxina. ¿Cuáles son las contraindicaciones del uso de la digoxina? Un poco nos podemos imaginar por sus acciones y efectos. Un bloqueo AB de segundo o de tercer grado, yo no le voy a agregar más bloqueo, una enfermedad del nódulo sinusal o bradicardia, porque ya sabemos que disminuía la frecuencia cardíaca porque afectaba el nódulo sinoauricular, una cardiopatía hipertrófica obstructiva, un Wolff-Parkinson-White, que lo habíamos visto desde el punto de vista de la modificación del electrocardiograma, o una intolerancia como cualquier medicamento, específicamente a la digoxina. Particularmente si hay hipopotasemia, por lo cual hay que controlar mucho el tema del potasio, la digoxina puede causar arritmias, tanto auriculares como ventriculares, con lo cual es obligatorio controlar constantemente determinación periódica de electrolitos y de función renal y ver cómo siempre está el potasio. ¿Y por qué era esto? Porque acuérdense que la digoxina actuaba a nivel de la bomba de sodio-potasio y había una competencia entre el potasio y la digoxina. ¿Está bien? Si el potasio baja, va a haber más digoxina pegándose a la bomba, más inhibición y va a tener más efecto la digoxina, lo que me puede llevar a la toxicidad y ese aumento del calcio llevarme a esos efectos adversos de los que hablábamos antes.